Cambia para Teleoro. WPRB-TV, Canal 13. Fajardo, San Juan. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Agape, en donde estamos presentando las peticiones del Padre Nuestro explicadas con las 42 parábolas del Evangelio. Recordemos que oramos al Padre Nuestro, que es el origen nuestro, el principio de todos, de donde salimos y a donde volveremos después de la muerte. Le pedimos que su reino sea conocido en todos los rincones de la tierra, que su nombre sea santo, que venga su reino, y su reino va a venir cuando se haga la voluntad de Dios, que es la misma aquí en la tierra, que va a ser después de la resurrección y que es hoy día en el cielo. Es amarse a sí mismo tanto como a los demás, o a los demás tanto como a sí mismo. Para eso necesitamos el pan nuestro de cada día, porque el Padre es nuestro también. Perdonar y perdonarse, no caer en tentación y que el Padre nos libere del mal. En este programa, la tercera parte del pan nuestro de cada día, vamos a tratar uno de los temas más difíciles que hay, que es el asunto de la riqueza y qué hacer con la riqueza para el reino de Dios. Varias parábolas nos hablan de ese asunto. Una primera nos dice así en Lucas, en el capítulo 14. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él diciendo, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20,000? Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey esté todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Un ejemplo de la vida real ayuda a comprender esta parábola. Si yo planeo toda mi vida en base al dinero que tengo, el día que me falte el dinero yo me voy a derrumbar. Si yo planeo toda mi vida basada en las buenas relaciones con los demás, haya dinero o no haya dinero, yo puedo salir adelante de las dificultades de la vida. Un ejemplo de la vida práctica, conozco una señora cuyo marido murió, tenía 3 hijos, uno está todavía en la universidad y 2 se graduaron con honores. Al morir el marido, que tenía su propio negocio, los hijos no pudieron continuar con él por una razón u otra. Graduados de universidad no conseguían trabajo, puso la casa para la venta y no la pudo vender, así que perdió la casa, se quedaron los hijos sin trabajo y al otro tuvo que hacer un préstamo para terminar sus estudios en la universidad. Pero ella se mantuvo firme. ¿Por qué? No solamente ella, sino su familia, porque había cariño, se querían entre todas. Que ella no pudo conseguir empleo, se quedó desempleada, una situación de mucha gente hoy día, y sin embargo esta persona había calculado muy bien cómo iba a construir su vida basada en relaciones, y cuando la angustia llegaba a sus puertas cada día decían, vamos a vivir hoy, mañana no sabemos si está vivo, y así poco a poco fue saliendo. Hoy día ya se han estabilizado, no tienen los trabajos ni tienen el estatus de vida que tenían antes, pero van saliendo adelante, viven del pan de cada día sin mucha angustia.
Así que esta es una persona que ha construido su vida basada, ha planificado la torre, según la parábola, ha planificado su vida basada en las buenas relaciones con los demás. Y a este respecto hay otra parábola en el Evangelio que dice así: Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas en el templo, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero, pero en eso llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre. Y el televidente piensa, la moneda de menos valor en el país donde esté, eso fue lo que la viuda echó. 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. El mensaje es: ya ella comió el pan de hoy, mañana Dios proveerá el pan para mañana, y entregó lo que le sobraba. Come hoy y espera que Dios le provea para mañana. Es obvio que una persona que tiene una familia muy grande, pues no puede dar hasta el último centavo. Entonces, ¿dónde encuentra uno el balance entre acumular mucho dinero o regalarlo todo? Hay un ejemplo que me parece a mí, en mi experiencia pastoral, que es bien ilustrativo. Conozco un matrimonio de mucho dinero, millonarios, piensen en una gran cantidad de dinero, que tuvieron 7 hijos. Y desde que los hijos nacieron, les advirtieron y les han estado diciendo: te vamos a dar la mejor educación que podamos, te vamos a mandar a la escuela y universidad que tú quieras, pero no vas a heredar ni un centavo, tú tienes que hacer tu fortuna. Los 7 hijos tan pronto terminaron, les daban un tiempo para que se estabilizaran, y el papá muy pedagógicamente hacía que ellos vivieran autónomamente. Hoy día casi se podría decir que los hijos tienen más dinero que su papá. Ya están retirados, no tienen responsabilidades, todos los hijos suplen las responsabilidades, y este matrimonio ha dejado en herencia todo su dinero, y actualmente todo lo que produce el capital que tienen lo utilizan en obras de caridad. Han llegado a sostener 110 obras de caridad. El día que este señor muera, ha vivido el Evangelio, ha administrado los bienes del Señor para el servicio del reino de Dios, y seguramente tendrá un puesto bien alto cuando llegue allá, porque ha sido un buen administrador. Fíjense ustedes que esto es una manera de que un padre enseña a los hijos a pescar por sí mismos en vez de darles pescado. Este matrimonio ha entendido el Evangelio. Así que hay otra parábola que nos lleva el mismo tema, y dice: uno de entre la gente le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé la parte de mi herencia. Fíjate, a Jesucristo en ese tiempo también había gente que cuando mueren los padres empiezan a pelear por las herencias y destruyen completamente las relaciones entre los hermanos. Yo conozco muchos experimentos de personas que inclusive han tratado de distribuir la fortuna en vida, a ver si no se destruyen las relaciones entre hermanos. Pero bueno, uno de ellos tuvo problemas y fue a Jesús a decirle que le dijera a su hermano que le diera su parte. Y entonces Jesús le contestó: amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor?
Y entonces añadió, cuídense ustedes de toda avaricia. En el contexto evangélico, esta frase, cuídense de toda avaricia porque la vida no depende del poseer muchas cosas, es referido en el Evangelio a los escribas y fariseos. Un predicador que no vive una vida modesta como la de Jesucristo es signo inequívoco de que Dios no está con esa persona. No importa quién sea, si su vida no conlleva una modestia, es un signo de un mal predicador que no viene de Dios. Porque la vida no depende de poseer muchas cosas. Entonces le contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar toda mi cosecha. Y se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, fíjense que usted no piense en nuestros graneros, son mis graneros, yo soy el centro del mundo. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar con ellos toda mi cosecha. Es lo mío, es mío, no es de Dios que yo lo administro, es mío y todo lo que tengo. Luego me diré, amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate, disfruta de la vida. Pero aquella misma noche Dios le dijo, necio, esta misma noche vas a morir, y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Esta es una persona que se llama rica porque no utilizó las riquezas para el reino de Dios. Y en vez de amontonar los graneros, guarda la parte que necesita para él y distribuye la otra, hubiera sido rico en el reino de los cielos. Y San Pablo siempre tiene ese contrapunto en que Dios es riqueza y nosotros tenemos riqueza cuando utilizamos las cosas que Dios nos ha dado para los demás. Así que desde el tiempo de Jesucristo ha habido siempre una controversia sobre cómo utilizar los bienes que Dios le ha dado a uno, y en realidad es triste ver cómo el dicho aquel del español, que es padre bodeguero, hijo rico y nieto pobre, se repite una y otra vez. Fortunas enteras despilfarradas por hijos que no lucharon por ella y cuyos nietos después terminan, muchos de ellos los conozco, sostenidos por el gobierno porque no tienen un peso ni aprendieron a dar un tajo en la vida. Desde hace 500 años, San Ignacio de Loyola escribió una serie de reglas que tienen hoy día tanta actualidad como en el tiempo de Cristo, y que quiero que comentemos porque puede ayudar a alguno de los televidentes a saber encontrar el justo medio entre tener demasiado y entre dar demasiado, y entonces quedarse con necesidades personales. La primera regla de San Ignacio de Loyola dice, cosa curiosa, la llama reglas para el ministerio de hacer donativos. Así que dentro del reino de Dios cada quien tiene ministerio. El que tiene dinero, pues Dios lo llama a un ministerio y a hacer donativos. Hay muchas personas a las cuales Dios ni siquiera lo llama a ese ministerio. Pero supongamos que esta persona tiene dinero, tiene bienes, posesiones. Aquí pone unas reglas y empieza, dice, fíjense, si es a un pariente, a una persona que es de tu familia, mira las reglas que pone. La primera, que la motivación a hacerle la donación, sea por Dios y su reino y no por mi apego. Fíjense que es la regla clásica de toda espiritualidad cristiana, tener el ojo de la intención
intención en el reino de Dios y las cosas utilizarlas como medio para ese reino de Dios. Así que cuando una persona va a hacer un donativo, lo primero que debe pensar es que el objetivo de hacer esa donativo es llevar adelante el reino de Dios. Y ya sabemos que el reino de Dios es la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Así que cuando yo voy a hacer un donativo, pienso, ¿cómo ayudo yo a que esa presencia del Espíritu Santo se realice entre nosotros? De manera que no lo haga simplemente pues porque es mi familia, es que es mi tía, o es mi tío, o es un conocido. Muchísimas veces ese dinero que se le da a personas que no quieren trabajar y no quieren conseguirlo por sí mismas es simplemente echarlos por un hueco. Tan pronto llegue se van y a la larga se puede hacer todavía más daño a esa persona. Así que la primera motivación es, si voy a dar un donativo, tener en cuenta el reino de Dios. La segunda regla para el ministerio de hacer donativos, San Ignacio insiste que este es un ministerio dentro del reino, y si es a un pariente, la regla B dice que decidiría a alguien que no tiene ni parentesco y usarlo por regla. Son reglas de sabiduría muy sencillas, porque San Ignacio busca que la persona sea imparcial, sea neutral, que no dé un donativo simplemente pues por una razón baladí o porque lo dijeron en televisión, sino que esa persona piense en una persona imparcial. Bueno, si yo voy a darle este donativo, vamos a suponer a un familiar, y llamo a una persona imparcial, voy a llamar a una persona que no es pariente, que es imparcial, y le preguntara, ¿tú crees que para que el reino de Dios se lleve adelante, debo hacerle este donativo a esta persona o no? Y de hecho conozco mucha gente que hace la pregunta, va donde un abogado y dice, tiene que ser un abogado cristiano, o una persona que sabe cristianismo, y dice, mira, para el reino de Dios, tú que conoces, me conoces a mí, conoces a esta persona, ¿qué tú crees que sea mejor para el reino de Dios? ¿Le ayudará a esta persona a llevar el reino de Dios adelante o no? Muchas veces ya hemos explicado, las cosas sustituyen la relación por los demás. Conozco muchas familias que eran felices cuando eran pobres y en el momento en que consiguieron dinero se acabó toda la familia y se acabaron todas las relaciones. Y los hijos, los más jóvenes, todos decían, como vivíamos de bien cuando éramos pobres, ahora las cosas han sustituido las relaciones. Así que es una cuestión de sentido común preguntarle a una persona o imaginarse uno qué aconsejaría una persona que es imparcial. Otra regla, la regla C de San Ignacio, dice, las mismas reglas para el ministerio de hacer donativos, y si es a un pariente, la regla C dice, suponerme en la hora de la muerte qué hubiese querido hacer entonces para yo hacerlo ahora. Piensa por un momento, si mañana yo me muero, me hubiera arrepentido de haberle dado este dinero para el reino de Dios a esta persona. Este donativo que le voy a hacer a esta persona la va a llevar adelante el reino de Dios en sí misma, en buenas relaciones con los demás, o no. Y usar eso como criterio ahora, en vez de esperar la hora de la muerte, decir, a la hora de la muerte no me voy a arrepentir. Y hay mucha gente que hace ese tipo de decisiones, y a veces, pocas veces, la persona luego se arrepiente. Y dice, bueno, tampoco me arrepiento porque yo hice lo mejor que pude hacer en mi discernimiento espiritual y he decidido de acuerdo. Y eso es lo que Dios nos pide, la buena intención. Así que tú piensas, si mañana me muero, ¿hubiera hecho esto ahora o no? Y usar las reglas. La última regla de San Ignacio para cuando se hace donativos a los parientes es a la hora del juicio final que hubiese querido hacer y entonces hacerlo ahora.
Fíjense ustedes que si se piensa uno, voy a estar en el tribunal de Dios, me va a preguntar, ¿amaste a la derecha? ¿No amaste a la izquierda? Entonces tú piensas, un discernimiento, si yo a los ojos de Dios digo, este donativo que hice a este familiar, lo va a llevar a él o a ella para que también llegue aquí y diga, sí Señor, yo amé o no amé. Entonces, según ese criterio, usar esa regla para ahora. No, en realidad, dadas estas circunstancias, yo podría decir, mira, esto lo que va a hacer va a ser una mayor dificultad y va a crearle más problemas a esta persona para vivir el reino de Dios. Pues mira, ya la decisión la estás haciendo. No se lo demos o, en fin, cada quien hace un discernimiento espiritual. Noten que todas estas reglas son guías, no te dicen délo o no délo, sino, mira, te estamos dando algunas señales de camino para que en tu discernimiento espiritual tú hagas una decisión. Pero la decisión final es tuya y de nadie más. Sigue San Ignacio de Loyola y dice, mire, estas reglas se aplican no solamente a los familiares, sino a todo el mundo, a cualquiera, hacer un donativo a cualquier persona. Puede ser a una iglesia, puede ser a una comunidad, puede ser a una obra de caridad, no importa, para cualquiera. Lo más indispensable para poder hacer una decisión y un discernimiento cristiano es A, si hay más apego a dar que a no dar, o a no dar que dar, da lo mismo, buscar una indiferencia hasta encontrarla. La indiferencia consiste en que yo adquiera una neutralidad tal que yo pueda hacer una cosa o no hacerla. Por ejemplo, en estos días tuve un matrimonio que estaba, un matrimonio cristiano, y le preguntaba a él, ¿tú te sientes libre para casarte con ella y ser feliz? Y dice, sí. ¿Tú te sientes libre para no casarte con ella y lograr también ser feliz? Y me dijo, sí. Esa persona está en lo que San Ignacio llama la indiferencia, una neutralidad. Ella dijo, no, yo no sería feliz sin él. Hicieron un propósito de no verse por un mes hasta que ella logró la indiferencia ignaciana, esa neutralidad. Puedo ser feliz sin él y puedo ser feliz con él. Entonces decidieron realizar su matrimonio. Eso es lograr una indiferencia. Cuando yo quiero hacer un donativo y estoy empeñado en que tengo que hacerlo y no soy indiferente, no soy neutral a no hacerlo, quiere decir que está viciada la decisión. Si estoy apegado al dinero y no quiero hacer el donativo, pues debo buscar esa neutralidad de no estar ni inclinado ni para un lado ni para otro, luego hacer un discernimiento cristiano. La otra regla, dice San Ignacio, para cualquiera también, incluyendo los familiares, dice, cuando Dios llama a este ministerio, búsquese un justo medio entre culpa y exceso. Esto es para evitar escrúpulos. Si una persona está llamada por Dios a dar donativos, a dar ese ministerio, a realizar ese ministerio dentro del reino de Dios, que no se busque el exceso de manera que la persona se quede sin nada. Conozco una abuela que dependía de su automóvil para transportarse y entonces se la regaló un nieto porque bendito lo necesitaba. Y resulta que ahora ella se ha convertido en una carga para todas las vecinas porque hay que estarla llevando y trayendo. Sin darse cuenta, tuvo un exceso, estaba dando algo de lo que ella necesitaba y se ha vuelto una carga para los demás y ya la gente está sacando el cuerpo. Fíjense que eso es una manera excesiva de dar lo que uno necesita para vivir. Lo contrario es el escrúpulo. Si demasiado poco, es que yo estoy muy apegado. Se debe buscar ese justo medio entre lo uno y lo otro. Recuerden ustedes que la virtud siempre está en un balance, en un justo medio entre las cosas. Y esto se sintetiza muy bien en la siguiente regla. Una cosa curiosa, San Ignacio habla que
seguir el ejemplo de San Joaquín y Santa Ana. Recuerden ustedes que San Joaquín y Santa Ana eran los padres de María. Y entonces él dice que usaron toda su fortuna y la dividieron muy bien. Una parte para los pobres, otra para el templo y otra para sostener su familia. Mantuvieron un balance entre los tres. Recuerden ustedes que este es un dato de la tradición. San Joaquín y Santa Ana fueron los padres y San Ignacio se imagina que ellos mantuvieron un balance entre ellos. En resumen, tiene el Evangelio en el Antiguo Testamento una frase muy balanceada. Dice, solo dos cosas te he pedido, oh Dios, concédemelas antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira y no me hagas rico ni pobre. Dame solamente el pan necesario, porque si me sobra, podría renegar de ti y decir que no te conozco, y si me falta, podría robar y ofender así tu divino nombre. Es el justo medio entre tener y no tener, vivir con el pan de cada día. Una vez más, amables televidentes, roguemos al Señor y démosle gracias por todos los bienes que hemos recibido y también por la penumbra de la noche y la claridad de la mañana, por el descanso, el alimento y el cariño que recibimos cada día, lo más importante para el reino. Ayúdanos a cumplir nuestro deber, a hacerlo cada día bien hecho y a crecer en el amor un poquitito más cada día, haciendo así tu reino una realidad visible entre nosotros, por Cristo nuestro Señor. Amén. Les manda a decir de nuevo Dios que los quiere y las quiere mucho, y esta vez añade que hay algunos y algunas que no se dejan querer y que ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo saben qué hacer con esta gente. Que la felicidad los atropelle, pero que no los tumbe. Muchas gracias.